Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Psicoteca, con Miguel Ángel Alcarria. Estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que dedicamos todos los miércoles a la salud en el programa de La Voz. Bueno, ya lo saben ustedes, hemos tenido con nosotros a Elena Kaliníkova, que nos ha hablado de la vida sana, de esa existencia saludable, del naturismo, y ya saben que acto seguido damos un salto cualitativo, nos vamos a la salud de la mente, nos vamos a la salud de la psique. Y ahí, a quien tenemos con nosotros es a don Miguel Ángel Alcarria. Muy buenas noches, don Miguel Ángel. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Muy buenas noches, don César. Muy buenas noches a la audiencia de La Voz. Fue Lord Byron quien dijo aquello de sublime tabaco, que con cada bocanada expulsas de mi pecho el dolor y la tristeza. Bendito sea el instante en que mis labios te probaron. Bueno, y parece... Es que era la época también, don Miguel Ángel, no es que le quiera yo sacar la cara por Lord Byron, pero era la época en que el tabaco, aparte de ser una afición, se consideraba que era saludable. Es decir, los anuncios de tabaco de esa época, y todavía bien avanzado el siglo XIX, te contaban las enfermedades y las dolencias que desaparecían por efecto del tabaco. O sea, el tabaco no solo te animaba, como era el caso de Lord Byron, sino que además se supone que había muchísimas dolencias que tú fumabas. Es verdad que no cigarrillos, esa era una porquería que estaba en el futuro, pero tú fumabas un puro, lo que los españoles llamamos un puro, y bueno, la cantidad de beneficios en la salud que tenía fumar puros era indescriptible. Claro, lo lees ahora y como mínimo sonríes y dices, pero bueno, ¿y esto se lo creían de verdad? Sí, se lo creían de verdad. Pues seguro, porque es que así vamos por modas, ¿no? Aunque parezca que la ciencia está probando algo, pues la ciencia también tiene modas. Y bueno, pues parece que este tipo de actitud frente al tabaco pues haya quedado atrás. Parece que formara parte del pasado, que sea una conducta en desuso. Sin embargo, su consumo es algo cotidiano para más de 1.300 millones de personas en todo el mundo. Un hábito diario. Y para que nos hagamos una idea clara de la envergadura de esta cifra, que va más allá, porque 1.300 millones consumen diariamente, pero los que consumen de una forma mucho más esporádica, pues lo que hacen es engrosar todavía más el porcentaje de fumadores. En 2020, el 22,3% de la población mundial consumía tabaco, el 36,7% de los hombres y el 7,8% de las mujeres, porque aunque también pueda parecer que ya es un hábito tanto de hombres como de mujeres por igual, lo cierto es que por cada fumadora hay 3 hombres que fuman en el mundo, lo que nos indica que la conducta de fumar sigue siendo algo de hombres. Por tanto, la percepción que tenemos frente al consumo del tabaco es totalmente errónea y la adicción a la nicotina pues sigue siendo una realidad patente en nuestra sociedad, a pesar de que la prevalencia de su consumo haya disminuido en algunas regiones. Viendo esto, ¿los ministerios de sanidad respectivos de los diferentes países son alarmistas al poner el problema del tabaco sobre la mesa? Yo diría que lo cierto es que a tenor de las cifras, toda alarma es también tengo que decirle que muy posiblemente la cifra de hombres es mayor, pero es mayor en Occidente. Es decir, vamos a ver, perdón, no, al revés. La cifra de hombres es mayor porque va más allá de Occidente. Es decir, vamos a ver, en Occidente
las mujeres y los hombres seguramente están muy igualados. Hay incluso algunas encuestas en algunas sociedades occidentales que hablan de que hay hasta más mujeres que fuman que hombres. No lo sé. O sea, es un dato en algunas regiones es cierto. Efectivamente, que ha aparecido. Pero, claro, cuando uno amplía el angular, el gran angular, e incluye todo el mundo, entonces ya la cosa varía, porque claro, hay lugares donde las mujeres siguen sin fumar, como era rarísimo, por ejemplo, en la España de mi infancia. O sea, yo recuerdo en la España de mi infancia haber conocido a 2 mujeres que fumaban. Por cierto, una era una tía mía, y, vamos, era una cosa rarísima. Los únicos que fumaban eran los hombres y las mujeres que fumaban era la cosa más extraña del mundo. O sea, esa es la realidad. Y, sin embargo, pues hoy en día, seguramente en la sociedad española están muy, muy, muy igualados. O sea, es la sensación que yo tengo. Ahora, en otras sociedades del mundo, en África, no le digo ya en Oriente Medio, en Asia, incluso en Hispanoamérica, los hombres siguen siendo mayoría. Sí, bueno, o en China, que parece ser que es el principal consumidor ahora mismo. Sí. Bueno, también porque hay muchos chinos, ¿no? Pero... No, hay muchos chinos, claro, no cabe la menor duda, eso es algo que no se puede negar, ¿no? Pero realmente, vamos, sí que le puedo decir que es algo... depende de las sociedades. Depende de las sociedades y hay muchas sociedades que efectivamente están en la misma situación pues en la que estaba una España de los años 60, que fue la que yo conocí, y las mujeres no empezaron a fumar, pero a base de bien, pues realmente, yo diría que hasta los años 70 muy avanzados, ¿eh? O sea, de nuevo es una de esas cosas que dirías, esto hasta después de la muerte de Franco no se dio. Cierto. Y bueno, pues como decimos, toda alarma es poca. Cada año se consumen más de 7 billones de cigarrillos en todo el mundo, lo que equivale es impresionante. A más de 20.000 millones de cigarrillos diarios y una media de 15 cigarrillos por persona fumadora al día. Los habrá que fuman poco y otros que fuman como carretillas. Sí, porque esa es la otra historia. Es decir, hay gente que efectivamente, pues, ¿qué le voy a decir yo? Fuman poco, a lo mejor fuman después de comer, nada más, ¿no? Por poner un caso, pero hay muchísima gente que se lleva por delante el cigarrillo, o sea, perdón, la cajetilla, y hay mucha gente que se lleva por delante un par de cajetillas. O sea, yo he tenido ocasión de verlo y además, claro... O sea, estoy pensando en una persona que, por cierto, llegó a viejísimo, como fue el presidente Eisenhower, ¿no? Eisenhower se fumaba al día del orden de unos 80 cigarrillos. Madre mía. Que son 4 cajetillas. Luego serían con filtro, sin filtro, lo que fuera. Pero él se fumaba unos 80 cigarrillos diarios. O sea, debía de estar encendiendo un cigarrillo con el siguiente. Bueno, sí, es cierto. Y la cuestión es que en términos de salud estamos hablando de un problema de salud grave. El tabaco mata hasta la mitad de las personas que lo consumen y no lo dejan. Esta es una clave importante. Si una persona no ha fumado por demasiado tiempo, el cuerpo posee una cierta capacidad de recuperarse, pero si no dejamos de fumar, pues bueno, es como tirar una moneda al aire, ¿eh? Por ejemplo, dejar de fumar antes de los 30 años puede igualar la esperanza de vida con un no fumador, pero a partir de los 35 años se va perdiendo claramente esperanza de vida. Otro ejemplo es el riesgo de infarto. Disminuye en un 50% dentro de los 12 meses después de dejar de fumar. O sea que estamos hablando de un beneficio claro en el dejar de fumar. Y hay más. En los casos de cáncer, pues existe un estudio sobre cáncer de pulmón en estado temprano que mostró que la tasa de supervivencia a 5 años es del 33% en fumadores continuos y del 70% en quienes dejan de fumar. Esto es importante porque pues, cada año el tabaco sigue siendo responsable de 8 millones de muertes, de las cuales más de 1 millón son atribuibles al tabaquismo pasivo. Así que cuidado, como ya sabemos, no solo es un peligro el tabaquismo, sino convivir en entornos
en los que se fuma de forma habitual. Yo si el tabaquismo pasivo es causa de adelantar la muerte, vamos, podría morirme en cualquier momento, porque lo que yo tragué de humo en los 30 años que viví en mi casa, con lo que fumaba mi padre, que no llegaba a Eisenhower, pero vamos, con facilidad más de un paquete diario si se metía al cuerpo, vamos, yo debo estar absolutamente condenado. O sea, ya se lo digo porque... En su caso no, porque en principio si dejas de fumar antes de los 30, igualas esperanza de vida con alguien no fumador. Eso se supone que lo he aguantado, o sea, que he debido de somatizar de alguna manera el tabaco que tragué entonces. Sí. Ya el cuerpo ya se ha rehecho. Me alegro mucho, porque usted no se imagina la cantidad de humo de tabaco que a mí me tocó tragar cuando vivía en casa. O sea, es algo absolutamente indescriptible lo que yo pude tragar de tabaco. Y bueno, y lo respectivo a España, pues en España la tendencia es que mueran anualmente 50.000 personas debido al tabaco. Es fundamental en este sentido seguir concienciando a la sociedad de los efectos que este hábito tan cotidiano tiene para su salud, tanto física en términos personales como para su salud financiera. El gasto que representa no solamente para los bolsillos de los consumidores, sino para la sanidad pública. Traducido en cifras de gasto público, el tabaco solo en España representa un coste sanitario de 27.000 millones de euros al año, lo que triplica lo recaudado por su venta, y se calcula que al menos el gasto sanitario de un fumador implica un sobrecoste del 44% para la sanidad si comparamos su gasto con un no fumador. Y a nivel mundial, pues los gastos sanitarios destinados al tratamiento de enfermedades o lesiones atribuibles al consumo de tabaco representa entre el 6 y el 15% del gasto sanitario global. Por tanto, hablamos de cifras astronómicas, y la concienciación de nuestra sociedad con respecto a este tema es mucho más que una necesidad, es algo que nos exige el sentido común. Pero no todo es un tema de dinero, porque si fuera así, pues podríamos decir, bueno, se paga y ya está. La cuestión es que hay cifras que no se pueden pagar. Es la factura de la muerte para muchos, y sobre todo la factura del cáncer, por tanto, del dolor y del sufrimiento. El consumo de tabaco sigue siendo un factor de riesgo significativo en el desarrollo de diversos tipos de cáncer, y aunque alguno puede decir que se ha fumado toda la vida, la cuestión es que el tabaco de hoy no es el mismo tabaco de hace 70 años o más, ¿no? Podríamos decir que el actual es mucho más nocivo. Con el paso del tiempo, la industria tabacalera ha modificado la composición de los cigarrillos, no solo aumentando la cantidad de nicotina, que ha aumentado un 14% en las últimas 2 décadas de media, sino además añadiendo una mezcla de productos químicos que de alguna forma no solo potencian su adicción, sino también su toxicidad. Actualmente, un cigarrillo contiene al menos 70 sustancias químicas, 70 aditivos que pueden ser cancerígenos, que son cancerígenos, mejor dicho, sí, que pueden provocar cáncer. Eso es lo verdaderamente terrible. Es que eso es lo verdaderamente terrible. Que se pueda comercializar. Que efectivamente se comercialice, y que además se dé la circunstancia de que estamos hablando de basura. Es que habría que decir, el tabaco es malo, pero lo que va con el tabaco es peor todavía. O sea, esa es la historia, porque al final el fumador de cigarrillos, ya estamos hablando de otra cosa en el caso de otro tipo, ¿no? Pues el tabaco de pipa o el otro tipo de tabaco, etcétera, etcétera. Pero el fumador de cigarrillos se mete al cuerpo una cantidad inmensa de basura que además, pues eso, es terrible. Lo que menos fuma verdaderamente es tabaco. Sí, bueno, más de 7.000 sustancias químicas, ¿eh? Por tanto, el argumento de se ha fumado toda la vida, pues niega esta realidad. De hecho, ¿por qué los fumadores tienen esa tos tan característica? Pues porque muchos de los químicos del tabaco irritan las vías respiratorias y los pulmones. El cuerpo intenta expulsar esas sustancias al toser, y ojo al dato, el tabaco es responsable de aproximadamente el 85% de los casos de cáncer de pulmón, una enfermedad
con una tasa de mortalidad muy elevada y cerca del 80% de las muertes por esta enfermedad se deben al tabaquismo. Pero su impacto no se detiene ahí, también está vinculado con cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, páncreas, vejiga, riñón, entre algunos otros. Y un fumador tiene entre 15 y 30 veces más probabilidades de desarrollar un cáncer de pulmón que un no fumador. Estas son las cifras. En muchos casos, la enfermedad se diagnostica en fases avanzadas y cuando eso sucede, pues además las opciones de tratamiento son limitadas. Y aquí yo creo que el mensaje es claro. Fumar no es un hábito inofensivo, es una sentencia de riesgo, no de muerte, pero sí de riesgo que puede costar la vida. Y aunque el dinero pueda cubrir los gastos médicos, lo que no puede pagar es el sufrimiento y la pérdida de vidas. En ese sentido, en un día, pues no vamos a decir como hoy, sino como ayer, 4 de febrero, porque fue ayer que se celebró el Día Mundial contra el Cáncer, recordamos la importancia de reducir factores de riesgo y el tabaco es uno de los principales, no lo olvidemos, ¿no? Y como fumar no es sino otra conducta más, pues la psicología aquí tiene mucho que decir y nuestra audiencia, pues a lo mejor mucho que descubrir, ya lo veremos. Puede que algunos datos ya los conozcan, pero seguro que les descubrimos algo que no sabían hasta el momento. En primer lugar, ¿por qué la gente empieza a fumar? Está claro que hay un factor social muy potente que es el que incita al consumo en cierto tipo de dinámicas sociales, por lo general juveniles. En esos contextos, la presión social juega un papel fundamental, ya que existe un fenómeno de influencia social, pero no solamente por parte del grupo de iguales, sino también por parte de padres a hijos. Los adolescentes que tienen padres fumadores o amigos que fuman tienen más probabilidades de adquirir el hábito. Además, fumar se percibe muchas veces como un método para integrarse en el grupo de iguales, pero existen otros factores asociados a este inicio. Por ejemplo, en algunas culturas fumar se asocia con un signo de independencia, madurez o rebeldía, algo que hace que muchos adolescentes vean el cigarrillo como un símbolo de sofisticación y un símbolo de atractivo, ¿no?, hacia los demás, aunque, pues bueno, es un falso atractivo. Otro factor importante es la curiosidad y el deseo de experimentar, especialmente de los jóvenes, quienes muchas veces no perciben el riesgo de desarrollar una adicción. Y de lo que pocas veces se habla es de que existen factores biológicos y psicológicos predisponentes que también juegan un papel no solo en la consolidación del hábito de fumar, sino también en el inicio. Algunos estudios sugieren que ciertas personas son más susceptibles a los efectos adictivos de la nicotina, por una cuestión puramente neuroquímica. Algunas personas presentan una mayor predisposición a desarrollar dependencia. Por eso, como uno nunca pues sabe si cuenta con esa predisposición que viene de fábrica, como siempre digo, mejor no empezar. Y además también hay estudios que sugieren que factores como el estrés, la ansiedad o la depresión pueden aumentar la probabilidad de que una persona recurra al tabaco, porque en estos casos usan el tabaco como mecanismo de afrontamiento. ¿Estoy nervioso? Un pitillo. ¿Tengo un problema? Un pitillo y así me relajo. ¿Estoy asqueado o deprimido con alguna situación? Un cigarrillo. Finalmente, el cigarrillo se convierte en muchos casos en una especie de muleta que se usa para sobrellevar momentos difíciles. Una muleta en términos emocionales que se asocia al alivio o la tranquilidad. De hecho, las personas deprimidas, ansiosas, con alteraciones psicológicas como la esquizofrenia son personas más vulnerables frente a la adicción al tabaco. Bueno, pero cuidado. Yo tuve una novia long time ago, ¿eh? O sea, hace más de 40 años tuve una novia que solo fumaba en época de exámenes. Entonces yo le decía, te haría bien dejar de fumar, y el fumar no te viene bien, etcétera, etcétera. Y entonces ella me decía, no, pero yo solo fumo en época de exámenes. Y es verdad. O sea, habitualmente ya no fumaba, pero cuando era la época de parciales en la universidad, pues fumaba, ¿no? Y me acuerdo que una vez, en un gesto de condescendencia hacia mí, me dijo, dice, bueno, yo comprendo que esto te resulte desagradable, dice, porque claro, a mí me consta que esto de besar a una persona que fuma es como lamer un cenicero.
Y yo dije, mira, qué chica más comprensible. No dejó de fumar, ¿eh? O sea, también esto tengo que decirlo, pero sí puedo decir que era una persona que era verdad, ella decía que solo fumaba en la época en que tenía exámenes y supongo que se sentaba delante de sus materias de biología y se sentía mejor fumando, y era verdad que era solo cuando fumaba, luego podía estar meses sin fumar un piti. No sé qué habrá sido después de ella, pero vamos, en aquel entonces era así. Bueno, lo usaba como un método de afrontamiento, ¿no? Sí. Pero, bueno, pues ese alivio que parece producir en un primer momento, frente a la ansiedad, en este caso, pues se trata de un espejismo porque la nicotina estimula la liberación de dopamina creando una sensación momentánea de placer, pero con el tiempo el cuerpo desarrolla tolerancia, lo que provoca que la persona pues necesite fumar más para obtener el mismo efecto. Así que se genera un círculo vicioso en el que el tabaco no solo resuelve el estrés, la ansiedad o la depresión, sino que además los intensifica en el largo plazo, ¿no? Y esta es la principal razón por la que es tan difícil dejar de fumar, porque se crea este círculo vicioso en el que fumo para estar tranquilo, pero si no fumo se incrementa mi ansiedad. Y lo que empieza como un mecanismo de afrontamiento muchas veces se convierte en una forma de evadir la sintomatología propia de la adicción. Además, los síntomas de abstinencia, que pueden presentarse tan solo habiendo fumado habitualmente durante algunas pocas semanas, pueden incluir mareos, los primeros 2 días sobre todo, irritabilidad, nerviosismo, frustración, dolor de cabeza y trastornos del sueño, incluyendo problemas para conciliar el sueño, lo Bueno, que se ponen insoportables. Es decir, dificulta el proceso de dejar de fumar, o a lo mejor los demás le desean que vuelva a fumar para que lo deje tranquilo, ¿no? Yo pasé por varias ocasiones en que mi padre dejó de fumar, la última ya, los últimos años de su vida, porque, entre otras cuestiones, tuvo un infarto y evidentemente no era ninguna tontería, ¿no? Y entonces, bueno, pues no le quedó más remedio que dejarlo. Yo pasé varias ocasiones en que dejó de fumar y verdaderamente se ponía insoportable. Sí, bueno, por otra parte, es más probable adquirir el hábito de fumar cuanto más joven se comienza a fumar. Casi 9 de cada 10 fumadores adultos comienzan antes de los 18 años y casi todos empezaron a fumar antes de los 26 años. Esta es la razón por la que hay que explicarle a los jóvenes que deben ser conscientes de la importancia que tiene esa primera calada. Otra barrera que no permite dejar de fumar, además de las dos anteriores, es el apoyo inadecuado. Los parches no son ni de lejos la mejor solución ni la más efectiva. Por eso es importante estar bien informados para saber escoger bien el tratamiento. Además, cuanta más personas a nuestro alrededor fumen, más difícil se nos hará abandonar el hábito. Es una cuestión de control de estímulos. Necesitamos alejar la tentación porque los efectos de la adicción generan síntomas de abstinencia que son difíciles de manejar, como comentábamos, y tanto más si estamos exponiéndonos constantemente a situaciones en las que es fácil conseguir tabaco, ¿no? ¿Cuándo podemos hablar de que claramente estamos ante una adicción? Como hemos mencionado, la adicción se produce cuando el cuerpo se acostumbra a la sustancia del tabaco, lo que denominamos la tolerancia y la dependencia, ¿no? La nicotina libera dopamina y, por tanto, produce un placer temporal a nivel cerebral. Este placer va disminuyendo conforme se va cronificando el consumo y cada vez se necesita más por ese efecto de tolerancia. Y, bueno, pues en este sentido, lo que vamos a observar en una persona adicta al tabaco es, en primer lugar, incapacidad para dejar de fumar. La persona presenta una dependencia tanto psicológica, producida por la fuerza del hábito, como física, ¿no? El cuerpo necesita esa sustancia porque se ha acostumbrado a ella, ¿no? Lo que dificulta abandonar el patrón de consumo. Esto se ve claramente en esos intentos fallidos de abandono. 1 de cada 3 fumadores trata de dejar de fumar cada año, pero sin ayuda, pues muy pocos lo logran, ¿no? Lo intentan en repetidas ocasiones, pero vuelven a fumar. Son incapaces de dejarlo. Estamos, por tanto, frente a una adicción. De hecho, algunos estudios indican que podría ser más difícil dejar de fumar en estos momentos que dejar la cocaína o los opiáceos.
El 18% puede dejar el consumo de alcohol, el 40% puede dejar los opiáceos o la cocaína, pero solo el 8% puede dejar de fumar. Una vez más, son las cifras y por eso no debemos trivializar, ¿no?, con el tema del tabaco. Por tanto, incapacidad para dejar de fumar y fuertes síntomas de abstinencia cuando se abandona el consumo que pueden aparecer a las pocas horas de haber fumado el último cigarrillo, desde la tentación constante de consumir hasta sentirse más irritable, irascible, presentar problemas para dormir, dificultades de concentración, ansiedad, un sentimiento pues, de carácter depresivo, un aumento además también del apetito. Esa es la razón por la que algunos dicen que dejar de fumar engorda. Lo que engorda es la sustitución de un mecanismo con efecto ansiolítico por otro. Pero no solo eso, en primer lugar tenemos, y esa es la razón por la que se engorde, el efecto de la nicotina en el metabolismo. La nicotina acelera el metabolismo y al dejar de fumar se ralentiza ligeramente. En segundo lugar, en cuanto dejamos de fumar, desarrollamos una mayor sensibilidad al gusto y al olfato, haciendo que los alimentos sean más atractivos y placenteros, lo que nos permite comer más. Y tenemos también lo que podríamos denominar la sustitución oral. Muchas personas sienten la necesidad de ocupar la boca con algo y esto pues, puede llevar a un aumento en la ingesta de alimentos. Si ese es el caso, pues hay que buscar alternativas como los caramelos sin azúcar, los chicles sin azúcar o algo parecido. Y como ya hemos mencionado, estos síntomas de abstinencia pueden aparecer a las pocas horas de haber fumado el último cigarrillo, pero no nos preocupemos porque después de algunas semanas irán disminuyendo gradualmente. Estaríamos hablando de un mes difícil para el cual nos tenemos que mentalizar, ¿no? Pensando en la nicotina y en su poder adictivo, es que algunos piensan que los parches son la mejor opción para reducir estos síntomas de abstinencia, pero solo en parte, cuidado. Primero porque, como hemos mencionado, el tabaco contiene numerosas sustancias químicas, además de la nicotina, lo que hace que la adicción no se deba solo a la nicotina. Tenemos el amoníaco, tenemos otros alcalinizantes que lo que permiten es intensificar, además, el efecto de la nicotina. Tenemos el acetaldehído, que también potencia los efectos de la nicotina en el cerebro. Algunos estudios en animales han sugerido que la combinación de nicotina más esta sustancia potencia el efecto adictivo de la nicotina. Y tenemos todos esos compuestos que contiene el humo y que activan no solo la dopamina, sino también la serotonina y la noradrenalina, lo que hace que los efectos de la nicotina sean más intensos y prolongados. Y segundo, porque el secreto para dejar de fumar con éxito radica en parte en reducir el consumo de forma gradual de todo este tipo de sustancias, no solamente de la nicotina, para minimizar así también los síntomas de abstinencia y hacer que el proceso de abandono sea más llevadero. Esa es la razón por la que los parches muestran una eficacia terapéutica, pero limitada. Solo hablamos de un 5% aproximadamente, de un 3 a un 5%. Mientras que el tratamiento cognitivo-conductual, junto a una reducción, estamos hablando de un tratamiento psicológico, junto a una reducción gradual del número de cigarrillos y el cambio también gradual a marcas con menor contenido de nicotina, al menos cuadruplica esa efectividad. Claro está, en primer lugar, si reducimos gradualmente el consumo, no necesitamos parches de ningún tipo. Una mala noticia para las empresas farmacéuticas que se lucran con ello, ¿no? Y en segundo lugar, antes que nada, lo que necesitamos es realmente estar convencidos y preparados para iniciar un proceso de extinción, un proceso de abandono de este tipo de conducta para dejar de fumar y estar concienciados de lo que supone a nivel psicológico iniciar este proceso. Además, necesitamos estar comprometidos. Esa es la clave del éxito. Lo que requiere, pues, hacer desaparecer ceniceros, tabaco, mechero, cualquier objeto asociado al hábito de fumar, identificar situaciones, hábitos y emociones que desencadenan el deseo de fumar para crear estrategias alternativas a ese hábito, sustituir el cigarrillo por acciones saludables, como pues antes mencionábamos, ¿no? Los caramelos sin azúcar, el chicle sin azúcar, beber agua o simplemente practicar respiración profunda para controlar la ansiedad de consumo. Y sobre todo recordar constantemente las razones para dejar de fumar y si necesitamos ayuda en eso, lo que podemos es dejar notas, además que estén a la vista, ¿no? Y que nos puedan
ir animando y motivando a consolidar ese cambio. En lo que respecta al tratamiento psicológico, al tratamiento cognitivo-conductual para dejar de fumar, haremos esto. En primer lugar, control de estímulos, ¿no? Quitaremos elementos asociados al consumo. En segundo lugar, un entrenamiento previo en técnicas de relajación que nos permita reducir la reactividad emocional asociada al consumo. En tercer lugar, un autorregistro que nos haga conscientes de lo que implica fumarse un cigarrillo de más. Hay que anotarlo, hay que rendir cuentas, lo cual aumenta la conciencia sobre el consumo. Se puede, a veces, esto puede parecer algo tedioso, pero la cuestión es que finalmente es algo necesario. Cuarto, en esos momentos en los que las ansias de consumo son fuertes y causan gran malestar, un autorregistro en el que identifiquemos emociones y pensamientos asociados al tabaco, eso también nos puede ayudar, no solamente a dejar de fumar, porque antes que fumar lo que vamos a hacer es redactar, sino que además nos permite mejorar nuestro autoconocimiento y en tanto que me conozco tengo más herramientas para mejorar la situación. Quinto, abandonar un patrón de consumo que implique profundidad en la inhalación, en las bocanadas al fumar. Cuando estamos dejando de fumar, en ocasiones, cuando, por ejemplo, si hacemos una bajada de 15 a 12 cigarrillos al día, ¿no? Algunos dicen, bueno, pero me los fumo de una forma más intensa. No. Justo hay que hacer todo lo contrario, ¿no? Bocanadas cortas y simplemente inhalar lo menos posible, ¿no? Sexto, entrenamiento en habilidades de afrontamiento con la finalidad de desarrollar nuevas habilidades para manejar situaciones sociales, emocionales que anteriormente llevaban al consumo de tabaco. Por ejemplo, pues esperar en la parada del autobús o tomar el tabaco como una razón para tomarse 5 minutos de descanso en el trabajo, pues necesitamos crear alternativas. Y por último, es importante preparar a la persona para hacer frente a cualquier tipo de recaída, no entendiendo la recaída como una vuelta al consumo, sino como una toma de conciencia para afianzarnos aún más en el compromiso con nosotros mismos y con el hecho de que queremos dejar de fumar, ¿eh? No debemos perder jamás la determinación y una recaída no tiene que ser un tirar la toalla, ¿no? Y en momentos de flaqueza, pues necesitamos el apoyo de nuestro entorno. En este sentido, involucrar familiares, amigos, compañeros de trabajo en el proceso, que sepan que estamos en ese proceso de dejar de fumar, que nos apoyen en ese proceso y, bueno, pues este hecho puede mejorar también nuestro resultado porque pues, pueden recordarnos los beneficios de dejar de fumar. Dejar de fumar mejora el olfato y el gusto, aumenta nuestro nivel de oxígeno en sangre, mejora nuestra salud pulmonar y cardiovascular, disminuye nuestra frecuencia cardíaca y nuestra presión arterial. Nos permite gozar de una piel, dientes y encías más saludables. Nos permite aumentar nuestra fertilidad. Para parejas jóvenes, este es un dato importante. Y cuando dejamos de fumar antes de los 40, se reduce el riesgo de morir prematuramente por enfermedades relacionadas con el tabaco en un 90% entre los 40 lo que es antes de los 40 y entre los 40 y los 54 se reduce el 60%. Es una cifra menor, pero bueno, sigue siendo una buena cifra. Y bueno, por cierto, antes de que se me olvide, y lo repetiré hasta la saciedad, la hipnosis no ha demostrado eficacia como tratamiento para dejar de fumar. La hipnosis no funciona. No. Pues mire que la han vendido, ¿eh? Sí, bueno, lo único que es seguro es que nos vamos a gastar la pasta ahí, ¿no? O sea, nos vamos a dejar el bolsillo. Pero que vayas a dejar de fumar, no. Mire, yo he oído a gente... Y, en fin, no quiero dejar de creer que hubiera parte de verdad en ello, pero yo he oído a gente que comentaba que la hipnosis funcionaba no solo para dejar de fumar, que he conocido además a gente que lo afirmaba como testimonio propio, sino también para abandonar fobias. Uh-huh. Es decir, gente que, por ejemplo, no podía ver una serpiente, gente que, por ejemplo, no podía volar o no podía subir en un avión, etcétera, y que, sin embargo, afirmaban que habían ido a un hipnotizador y el hipnotizador les había curado. Yo no sé si no puede haber incluso un efecto placebo. Por ejemplo, yo recuerdo un señor que viajaba por Madrid
y que viajaba por todo el mundo, pero había una época del año en la que se detenía en Madrid. Y entonces cuando se detenía iba a verle gente que quería dejar de fumar, por ejemplo, o que tenía alguna fobia. Y entonces los recibía en la habitación de un céntrico hotel madrileño, los hipnotizaba y esta gente salía que ya no fumaba, se subía a un avión con un entusiasmo terrible, o sea, cosas de este tipo que a mí siempre me llamó muchísimo la atención. Pero el poder de la sugestión. Hay sí, gente sí, que sí, tiene una sí. barrera para eso y hay gente que es muy fácil, Sí, ¿no? Acceder. yo imagino que es muy posible que en muchos casos fuera mera sugestión. O sea, es algo que admito, me parece bastante posible. Y bueno, pues si hablamos de medidas que sean efectivas para que las personas dejen de fumar, no solo tenemos que hablar de los tratamientos individuales, sino de esas medidas que los diferentes gobiernos implementan para reducir el consumo de tabaco y así proteger la salud pública, ¿no? Con respecto a esto, pues existe en nuestra sociedad todavía un importante porcentaje de personas que no están de acuerdo con esas medidas, a pesar de que nadie duda de que el tabaco es perjudicial para la salud, ¿no? Lo cual pues pone sobre la mesa un debate importante. ¿Por qué persiste la resistencia a las medidas antitabaco? ¿Es una cuestión de libertad personal vivida a mi elección o es una muestra más de dependencia emocional y social al tabaquismo? Esto último pues explicaría mucho más que estas medidas fueran percibidas como una amenaza. Además, no lo olvidemos, mientras la salud pública se ve perjudicada, por otra parte hay empresas que siguen ganando dinero con la industria del tabaco. ¿A quién estamos dando voz con esa resistencia? ¿A las grandes compañías tabacaleras y a nuestra adicción? Bueno, pues en cualquier caso sería mejor dar voz al sentido común y lo que nos dicta el sentido común es hacer todo lo posible para que el consumo de tabaco disminuya. Pero, y ahí es otra cuestión de debate, ¿son eficaces las medidas antitabaco? Lo cierto es que sí son eficaces, a pesar de las críticas. Por ejemplo, en Estados Unidos un aumento del 10% en el precio de los cigarrillos, según algunos estudios, reduciría el consumo en un 4% entre los adultos. O sea, la gente fuma menos porque es más caro. Cuando te cuesta el bolsillo, sí, te lo piensas dos veces. De la misma manera que seguramente la gente bebe antes Don Simón que Jerez porque es más caro. Sí, bueno, los alcohólicos de Tetrabric, básicamente, ¿no? Y también podría reducir el consumo en lo que son menores de edad, ¿no? Un 7%. Sin afectar además a la recaudación fiscal, que ese es otro de los grandes argumentos que parece que es que los que fuman a veces piensan en el bien general a través de la recaudación fiscal. Los impuestos al tabaco son el medio, por tanto, más eficaz para reducir el consumo de tabaco, sobre todo entre los jóvenes y, por tanto, para reducir población fumadora en el futuro. Sí es eficaz. Varios estudios han demostrado que las leyes que prohíben fumar en lugares públicos desincentivan el consumo en un 5% aproximadamente. Las advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos pues han contribuido a una disminución del consumo de tabaco de un 2 a un 3%. Puede que no sean tan efectivas en los que ya fuman, pero sí lo han demostrado en que, bueno, disuaden a los más jóvenes de iniciarse en el consumo y aumenta, por tanto, el número de no fumadores en el largo plazo, ¿no? Después, la prohibición total de publicidad y promoción de productos de tabaco, pues reduce su consumo, se está calculando entre un 7 y un 10%. Y las campañas de sensibilización y concienciación que informan a la población sobre los riesgos de tabaco, o un anuncio en televisión o cosas similares, pues otro 2 al 5%, dependiendo de su alcance y de la efectividad de la campaña en concreto, ¿no? Y aquí la idea a transmitir, yo creo, es clara. De cada 3 jóvenes fumadores, solo uno deja de fumar y uno de los otros 2 restantes morirá por alguna razón, alguna causa relacionada con el tabaquismo, si no hacemos algo como sociedad. Necesitamos que los jóvenes consideren, por tanto, las consecuencias a largo plazo sobre la salud asociadas al consumo de tabaco. Por tanto, aunque estas medidas puedan ser percibidas por algunos como restrictivas o invasivas en lo que respecta a la libertad personal, aunque no nos caiga bien la ministra de Sanidad, por lo que sea, por su apoyo incondicional,
a la más que discutible y cuestionable Organización Mundial de la Salud, pues en esto los datos sugieren que la implementación de estas medidas tiene un impacto positivo en la reducción del consumo de tabaco y, por ende, en la salud pública. Promueve un entorno más saludable para todos. Es crucial, entonces, reconocer el trabajo bien hecho. Cuando esté mal hecho, pues lo criticaremos. Cuando está bien hecho, pues no lo podemos criticar. Además, es un trabajo que no es que haya hecho la ministra esta que tenemos ahora, ¿no? Lo han hecho los ministros anteriores. No se puede priorizar un interés económico o una adicción al interés general de la población. El tabaco es nocivo y, aunque la resistencia es comprensible, ¿no? Desde el punto de vista individual, en este asunto necesitamos usar el sentido común y priorizar el bienestar de todos, incluidos aquellos afectados por estas medidas. En este sentido, siendo el fumar una de las conductas más asociadas al cáncer, pues solo nos queda soñar una sociedad libre de tabaco y esperamos que eso suceda algún día. Afortunadamente, don César, los avances en la lucha contra el tabaco han permitido que cada vez más personas abandonen este mal hábito. La batalla está lejos de terminar, todavía los porcentajes de consumo son elevados, ya lo hemos visto, pero podemos decir que quien quiere puede, con ayuda es posible. Y esta forma parte de la lucha contra el cáncer. Así que nuestra sociedad necesita remar al unísono en este sentido. Dicho esto, esperando que nuestra audiencia haya podido descubrir en la psicoteca de hoy algún que otro dato interesante y esperando también no recibir demasiadas piedras tras esta psicoteca, porque siempre hay la persona visceral, ¿no?, que se lo toma un poco a pecho, pues solo queda emplazar a nuestra audiencia a escucharnos la semana que viene aquí en la psicoteca, en La Voz. Bueno, yo tengo que decirle que en la zona donde yo vivo es curioso que los cigarrillos se venden en los supermercados, es decir, en el supermercado, en una zona que está apartada, es donde compra usted las cajetillas de cigarrillos, pero sin embargo el tabaco de pipa y el tabaco de puro, eso se vende en tiendas especializadas. Y curiosamente, el tabaco de puro es normal que en esas tiendas haya comodísimos sillones para que el que compra el puro, si quiere, se lo fume allí. Lo cual es muy significativo. Además, es un tipo de fumador que yo creo que mira con desprecio a los que echan mano del cigarrillo, sinceramente. O sea, son tiendas muy, muy especiales, generalmente con bastante elegancia, además, tendría que decirle, y que no se parecen nada, bueno, a los paquetes de cigarrillos de Camel o de Winston o lo que sea que hay en el supermercado. Bueno, yo le voy a dejar hoy con un tema muy bonito, es una de mis canciones preferidas de los Platters, que se titula Smoke Gets in Your Eyes, es decir, en español se tradujo como el humo ciega tus ojos, en inglés es el humo se te mete en los ojos, donde habla de ese humo que en un momento determinado te ciega los ojos. Bueno, pues esperemos que no sea el humo del tabaco, sino que sea el humo de ese corazón que arde de amor, que es lo que cuenta la canción de los Platters, que claro, a veces el amor provoca un fuego tal en el corazón que el humo te ciega los ojos y no te das cuenta de quién te has enamorado. Me parece una imagen bellísima. No sé a quién se lo diría, pero estuvo muy inspirado. Bueno, pues yo le dejo con este humo que ciega tus ojos de los Platters y nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Y con estos deliciosos compases de esta extraordinaria canción que es El humo ciega tus ojos de los Platters, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.